Bienvenidos a Historias Estoicas, el canal donde exploramos las enseñanzas de grandes personajes históricos y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Si buscas inspiración, resiliencia y sabiduría práctica, este es tu lugar. No olvides darle like a este vídeo si disfrutas del contenido y suscribirte al canal para más historias motivadoras. Hoy hablaremos de un hombre que vivió en una época de grandes cambios, un líder militar y político que supo navegar entre el poder y la pasión, pero que también enfrentó grandes desafíos y tragedias. Su vida es un testimonio de ambición, lealtad y, en última instancia, de las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos críticos. Estamos hablando de Marco Antonio, una figura clave en la historia de Roma y en la vida de Cleopatra. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo su historia puede ofrecernos lecciones valiosas para enfrentar nuestros propios desafíos. Historia de Marco Antonio, de la gloria militar a la tragedia personal. Infancia y primeros años. Marco Antonio nació en el año 83 a.C. en Roma, en el seno de una familia influyente pero no excesivamente rica. Su padre, Marco Antonio Crético, fue un militar de renombre, pero su temprana muerte dejó a la familia en una situación económica complicada. A pesar de esto, Marco Antonio creció con un fuerte sentido de la ambición y el deber, influenciado por las historias de gloria militar que escuchaba desde niño. Desde muy joven, mostró un gran interés por la vida militar y política, siguiendo los pasos de su padre. A los 20 años, se unió al ejército romano, donde rápidamente demostró su valía como soldado y líder. Su carisma y habilidades tácticas lo llevaron a ganarse el respeto de sus compañeros y superiores. Ascenso al poder, aliado de Julio César. Marco Antonio se convirtió en uno de los generales más cercanos a Julio César, quien reconoció su talento militar y lo nombró su segundo al mando durante la conquista de las Galias. Esta alianza fue clave para el ascenso de Marco Antonio en la política romana. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo, Marco Antonio demostró ser un líder valiente y estratégico, jugando un papel crucial en la victoria de César en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Tras la victoria, César lo nombró su representante en Roma, confiándole la administración de la ciudad mientras él continuaba sus campañas militares. Sin embargo, la relación entre Marco Antonio y César no estuvo exenta de tensiones. Marco Antonio era conocido por su estilo de vida extravagante y su tendencia a los excesos, lo que a veces lo llevaba a cometer errores políticos. A pesar de esto, César confiaba en él, y Marco Antonio se convirtió en una figura clave en el gobierno de Roma. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Marco Antonio se convirtió en una de las figuras más poderosas de Roma, formando parte del segundo triunvirato junto a Octavio, futuro emperador Augusto, y Lépido. La consolidación del poder y la alianza con Cleopatra. Tras la muerte de César, Marco Antonio se encontró en una posición de gran influencia, pero también de gran vulnerabilidad. El segundo triunvirato fue una alianza frágil, y las tensiones entre Marco Antonio y Octavio comenzaron a crecer. En este contexto, Marco Antonio decidió consolidar su poder en el este del Imperio Romano, donde conoció a Cleopatra, la reina de Egipto. Su relación con Cleopatra no fue solo amorosa, sino también estratégica. Juntos, buscaron enfrentar a Octavio y mantener el control del Imperio Romano. Cleopatra le proporcionó recursos financieros y apoyo militar, mientras que Marco Antonio le ofreció protección y legitimidad en el mundo romano. Durante este periodo, Marco Antonio alcanzó el cenit de su poder. Gobernó vastos territorios en el este, desde Grecia hasta Egipto, y su alianza con Cleopatra parecía imbatible. Sin embargo, esta alianza también fue su perdición. Octavio utilizó la relación de Marco Antonio con Cleopatra para desacreditarlo ante el Senado y el pueblo romano, pintándolo como un traidor que había abandonado Roma por una reina extranjera. Aplicación a la vida cotidiana, lecciones de Marco Antonio. 1. La importancia de la lealtad, pero con precaución. Marco Antonio fue un hombre leal, especialmente a Julio César. Sin embargo, su lealtad a Cleopatra lo llevó a tomar decisiones que finalmente lo perjudicaron. En nuestra vida, es importante ser leales a quienes nos apoyan, pero también debemos ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a largo plazo. La lealtad no debe cegarnos ante las consecuencias de nuestras acciones. Marco Antonio nos enseña que, aunque la lealtad es una virtud, debe ser equilibrada con la prudencia y la visión a largo plazo.
En nuestras relaciones personales y profesionales, es crucial evaluar si nuestra lealtad está siendo recíproca y si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y metas. La lealtad es un valor fundamental en cualquier relación, ya sea en el ámbito personal o profesional. Sin embargo, como nos muestra la historia de Marco Antonio, la lealtad mal entendida puede llevarnos a tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias negativas. En nuestra vida, es importante ser leales, pero también debemos ser capaces de cuestionar si nuestras acciones están beneficiando a todas las partes involucradas. La lealtad no debe ser ciega, sino que debe estar guiada por la razón y el sentido común. 2. El equilibrio entre la pasión y la razón. Marco Antonio era un hombre apasionado, tanto en el amor como en la guerra. Sin embargo, su pasión a veces lo llevó a tomar decisiones impulsivas que tuvieron consecuencias desastrosas. En nuestra vida, es crucial encontrar un equilibrio entre la pasión y la razón. Debemos permitirnos sentir y actuar con entusiasmo, pero siempre con un ojo puesto en las consecuencias a largo plazo. Marco Antonio nos recuerda que la pasión puede ser un motor poderoso, pero si no está guiada por la razón, puede llevarnos por caminos peligrosos. En nuestras decisiones, ya sean personales o profesionales, es importante tomar un momento para reflexionar y considerar todas las opciones antes de actuar. La pasión es lo que nos impulsa a perseguir nuestros sueños y a luchar por lo que creemos. Sin embargo, como nos enseña Marco Antonio, la pasión descontrolada puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas. En nuestra vida, es importante encontrar un equilibrio entre seguir nuestros impulsos y actuar con prudencia. La pasión debe ser canalizada de manera constructiva, siempre con un ojo puesto en las consecuencias a largo plazo. 3. La adaptabilidad en tiempos de crisis. Marco Antonio supo adaptarse a las circunstancias cambiantes de su época, desde las guerras civiles hasta las alianzas políticas. Sin embargo, su incapacidad para adaptarse completamente a la nueva realidad política después de la muerte de César lo llevó a su caída. En nuestra vida, la adaptabilidad es clave para superar los desafíos. Debemos estar dispuestos a cambiar de estrategia cuando las circunstancias lo requieran. Marco Antonio nos enseña que, aunque es importante tener un plan, también debemos ser flexibles y estar abiertos a nuevas oportunidades y enfoques. En un mundo en constante cambio, la capacidad de adaptarse es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. La adaptabilidad es una cualidad esencial en un mundo que cambia rápidamente. Como nos muestra la historia de Marco Antonio, aquellos que no son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias están condenados al fracaso. En nuestra vida, es importante ser flexibles y estar dispuestos a cambiar de rumbo cuando sea necesario. La adaptabilidad no significa renunciar a nuestros principios, sino encontrar nuevas formas de alcanzar nuestros objetivos en un entorno cambiante. 4. La importancia de la comunicación en las relaciones. Una de las razones por las que Marco Antonio perdió el apoyo de muchos romanos fue su falta de comunicación efectiva con el Senado y el pueblo. En lugar de explicar sus acciones, permitió que Octavio lo pintara como un traidor. En nuestra vida, la comunicación clara y honesta es fundamental para mantener relaciones sólidas, ya sea en el trabajo, la familia o las amistades. Marco Antonio nos recuerda que, sin una comunicación efectiva, incluso las mejores intenciones pueden ser malinterpretadas. En nuestras relaciones, es crucial ser transparentes y asegurarnos de que nuestras palabras y acciones estén alineadas. La comunicación es la base de cualquier relación sólida. Como nos enseña la historia de Marco Antonio, la falta de comunicación puede llevar a malentendidos y conflictos que podrían haberse evitado. En nuestra vida, es importante ser claros y honestos en nuestras comunicaciones, asegurándonos de que nuestras intenciones sean entendidas correctamente. La comunicación efectiva no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a evitar conflictos innecesarios. 5. Aprender de los errores y seguir adelante. Marco Antonio cometió errores, algunos de ellos graves, pero nunca perdió su determinación. Aunque su historia terminó en tragedia, su capacidad para levantarse después de cada caída es una lección valiosa. En nuestra vida, es importante aprender de nuestros errores y no permitir que nos definan. La resiliencia es clave para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Marco Antonio nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar los resultados, sí podemos controlar cómo respondemos a los desafíos.
En lugar de dejarnos abatir por los fracasos, podemos usarlos como oportunidades para crecer y mejorar. Los errores son una parte inevitable de la vida. Como nos muestra la historia de Marco Antonio, lo importante no es evitar los errores, sino aprender de ellos y seguir adelante. En nuestra vida, es crucial desarrollar la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos y superar los fracasos. Los errores no nos definen, lo que nos define es cómo respondemos a ellos y cómo los usamos para crecer y mejorar. Reflexión final. La historia de Marco Antonio es un recordatorio de que el poder, la pasión y la ambición pueden llevarnos a grandes alturas, pero también pueden ser nuestra perdición si no las manejamos con cuidado. Su vida nos enseña que la lealtad, la pasión y la adaptabilidad son cualidades importantes, pero deben ser equilibradas con la razón y la comunicación efectiva. Marco Antonio fue un hombre que vivió intensamente, pero su falta de equilibrio entre la pasión y la prudencia lo llevó a tomar decisiones que finalmente lo condujeron a su caída. En un mundo donde la ambición y el poder a menudo se anteponen a todo, Marco Antonio nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en saber cuándo ser leal, cuándo ser apasionado y cuándo ser prudente. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar un equilibrio entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades. No se trata de renunciar a nuestras pasiones, sino de aprender a canalizarlas de manera constructiva, siempre con un ojo puesto en las consecuencias a largo plazo. Además, Marco Antonio nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Su capacidad para levantarse después de cada caída es un testimonio de la resiliencia humana. En nuestra vida, es inevitable enfrentar fracasos y decepciones, pero, como Marco Antonio, podemos aprender a manejar estas situaciones con gracia y determinación. La clave está en no permitir que los errores nos definan, sino en usarlos como oportunidades para crecer y mejorar. Finalmente, Marco Antonio nos enseña la importancia de la comunicación en nuestras relaciones. En un mundo cada vez más conectado, pero también más distante, es crucial recordar que las relaciones genuinas se construyen sobre la base de la comunicación clara y honesta. Ya sea en el ámbito personal o profesional, la capacidad de expresar nuestras ideas y emociones de manera efectiva es fundamental para construir conexiones sólidas y duraderas. ¿Cuál de estas lecciones te pareció más útil? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más historias estoicas. Nos vemos en el próximo episodio.